Demos la bienvenida a Carlos Marina. Bienvenido. Acaba de ser padre hace 3 días o 4 días. Y el tío se ha cogido un avión desde Santander, se ha venido, lo digo por si le veis ojeras, tiene una buena excusa, así que muchas gracias por estar con nosotros. Elena, nunca me habían presentado como el pulpo. Pero bueno, gracias a todos, gracias por venir, gracias Udia por invitarme, a Nas. Es un placer colaborar con vosotros y me ha tocado abrir, que romper el hielo siempre es más difícil, y con una audiencia pues tan distinta, ¿no? Me gustaría empezar con el título de esta ponencia, que se llama Sin manual de instrucciones. Y realmente es que yo no tengo ningún manual de instrucciones y lo único que sí que me hace mucha ilusión estar aquí y contaros que este es uno de los momentos más apasionantes que yo he vivido en mi vida profesional. Yo empecé a trabajar en HP hace, yo creo que 19 años ha cumplido ya. Entré como becario y haciendo esta presentación estaba pensando cuántas de las cosas que hacía como becario han dejado o las podría ahora mismo hacer la inteligencia artificial y cuáles no. Y efectivamente había una serie de cosas que hacía en esa época que claramente se podían automatizar y no dependían o no descansaban de procesos tan manuales. Pero sí es verdad que cada semana vivimos en una época o en un momento en que cada semana hay un nuevo evento, hay una nueva charla, hay una formación de inteligencia artificial. Yo ya no sé muy bien si venimos a aprender temas de inteligencia artificial o que la inteligencia artificial aprenda de nosotros. Pero una reflexión que sí que os quería hacer, y mirando hacia atrás en el tiempo, es que yo recuerdo a algún compañero de trabajo que me dijo en el año 2010 o por ahí: ¿por qué sigues utilizando el Excel? El Excel va a morir. He vivido muchísimos entierros tecnológicos de muchas herramientas, como por ejemplo puede ser Microsoft Excel. He trabajado en negocios relacionados con la tecnología como computación, PCs, y he vivido también la muerte del ordenador portátil, del ordenador de sobremesa. He vivido también la muerte de la impresora y todo esto que vaticinaban los gurús tecnológicos. Incluso recuerdo más recientemente en una convención mundial en Londres, hace tan solo 3 años, estaba en una reunión hablando de cómo iba a ser en el año 2022 nuestra vida en el metaverso. Íbamos a estar todos interactuando en el metaverso, íbamos a trabajar en el metaverso, íbamos a recibir formación en el metaverso, íbamos a asistir a conciertos en el metaverso y, sorprendentemente, en el año 2025, en el mes de noviembre, me encuentro hoy en el Teatro Capitol hablando cara a cara con todos vosotros. Lo que quiero decir es que son recuerdos que tengo más o menos lejanos, pero que de alguna manera, mientras estábamos hablando de cómo iba a ser nuestra vida en el metaverso, la inteligencia artificial o la inteligencia artificial generativa se estaba colando y la irrupción del lenguaje natural sin prácticamente darnos cuenta. Los gurús tampoco lo vieron muy claro y es cierto que Edgar Alan Turing, el padre de lo que consideramos la inteligencia artificial, decía algo como que solo podemos ver una pequeña cosa del futuro, solo un poquito, pero lo suficiente como para darnos cuenta de que hay muchísimo trabajo por hacer. Es la hora de la siesta, no quiero que os durmáis, yo también tengo mucho sueño, tengo bebés pequeños en casa, pero vamos a empezar con la gran pregunta. ¿La IA me va a quitar el trabajo? Esa gran frase que escuchamos todo el día, lo estaba hablando antes con algunas personas que habéis llegado un poco antes, y es: ¿la IA me va a quitar el trabajo? Vamos a intentar dar respuestas a esta pregunta. No hay respuestas absolutas, las cosas no son blancas o negras, pero vamos a responderlo un poco como se debe, ¿no? Con datos, de manera coloquial, con un poquito de humor y intentando vender el menor humo posible. He cogido unos datos de nuestros amigos de OpenAI, los cuales dicen que aproximadamente 8 de cada 10 empleos o empleados van a tener un impacto directo en lo que se refiere a las herramientas o cómo la IA o la IAG va a impactar en su trabajo en el día a día. Y aproximadamente de esos 8 de cada 10, 4, un 50% de sus tareas van a estar altamente impactadas
por la irrupción de la inteligencia artificial. Pero yo tengo un mensaje un poco positivo, esperanzador en todo esto, y es que la inteligencia artificial per se no destruye empleo. Actualmente lo que vemos es que sí que redistribuye tareas, amplifica capacidades y crea trabajos nuevos, y esto implica necesariamente un impacto real. Y voy a ser muy sincero, efectivamente hay roles que se van a ver afectados por el impacto de la automatización de determinados procesos, pero las empresas también tienen dos opciones de cómo aproximar esto. O bien te sobra el 50% de esa gente que está impactada por estas nuevas soluciones, o lo podemos poner en positivo y podemos ver cómo podemos ir más rápido al mercado, cómo podemos resolver más cuestiones con nuestros clientes, cómo podemos idear nuevos productos y nuevos servicios en tiempo real y podemos acelerar, digamos, nuestra curva en nuestras facturaciones. Antes hablaba Elena que había dos tipos de personas. Yo también creo que hay dos tipos de personas y voy a hacer el símil con la escalera mecánica. Hay una serie de personas, no sé si os habéis fijado, que cuando se sube una escalera mecánica, se sube y espera que le llegue al siguiente nivel. Hay incluso gente que se pone como así, con las manos hacia atrás, ¿verdad? Y espera que le lleven porque va muy cómodo en ese viaje. Luego hay otro tipo de personas, en las que yo me incluyo, que es que cuando nos subimos a una escalera mecánica, nos movemos con la escalera mecánica. ¿Por qué? Pues porque no estoy esperando que me lleve, lo único que veo es que estoy yendo al doble de velocidad. Y un poco, ese es el mensaje, ¿no? Ha habido o hay un cambio de paradigma. Antes estabais viendo el vídeo que estaba presentando Udía con las revoluciones industriales, y es verdad que hay un cambio de paradigma. Esta revolución quizá está impactando o estamos viendo que está afectando más a los roles que tienen pues, salarios más altos, titulaciones universitarias, y esto genera determinados miedos y determinadas tensiones. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero también deciros que la inteligencia artificial nos va a ayudar en muchas cosas, pero hay otras, como tener una conversación difícil con un cliente, como entender los matices culturales a la hora de tener determinadas relaciones. Cuando hablamos de liderazgo, ¿la inteligencia artificial creéis que va a ser capaz de liderar o inspirar equipos? ¿Será capaz de construir confianza con un cliente, de generar esa confianza? Yo creo que hay determinados rasgos y mucho trabajo por hacer que al final es 100% humano. La tecnología no sustituye líderes, solo deja en evidencia a aquellos que nunca lo fueron. No os equivoquéis. Y sin eso me gustaría también explicar un poco cómo veo o cómo vemos el mapa de poder, ¿no? El mapa de poder al final es intentar entender cómo el futuro del trabajo va a afectar y quiénes son los grandes jugadores o quién manda en esta industria. Como sabéis, la inteligencia artificial tiene muchísimas subramas y sí que me gustaría hacer un zoom en lo que es la inteligencia artificial generativa, cuáles son los líderes y las distintas cuotas de mercado. Yo lo veo como tres pilares fundamentales, ¿no? Hay uno que es el de la infraestructura, el del cerebro, ¿no? El de las autopistas. Y aquí tenemos a nuestros amigos de NVIDIA. No podemos decir que NVIDIA domine el mercado. Podemos decir claramente que la industria de data centers y de GPU, NVIDIA es el mercado. Es el abusón del colegio, es una dictadura del silicio por parte de NVIDIA y va a ser difícil competir con ellos, ¿no? Simplemente no sé si leéis la prensa o las noticias económicas, pero cada vez que hay una noticia alrededor de esta empresa, pues la economía mundial sube o baja, ¿no? Por la empresa con mayor capitalización bursátil. Esto es el cerebro, pero luego tenemos lo que se denomina los modelos fundacionales, ¿no? Las plataformas. Estas plataformas que al final son los cerebros de los cuales yo lo denominaría una oligarquía de poder. Hay como 3 o 4 grandes empresas como Amazon Web Services, Google, Microsoft con OpenAI, y estos chicos son los que se encargan de la distribución de los modelos y de los lenguajes fundacionales. Lo que quiero decir con esto es que esta industria también pues, está en una cuota de mercados bastante relevante y aquí no gana el que entrena los modelos, aquí gana
el que distribuye los modelos. De la misma manera que la música, no gana el que hace la música, gana el que distribuye el Spotify de la música. Y por último, sí que me gustaría hacer un poco de zoom en lo que son los servicios relacionados con la inteligencia artificial generativa. Y aquí, amigos míos, es donde se encuentra el impacto. Aquí es donde realmente podemos encontrar nuestra oportunidad. Aquí es donde realmente se van a dar los nuevos casos de uso, necesidades de clientes. Aquí es donde las pymes pueden crecer. Aquí es donde los autónomos pueden competir cara a cara en un mercado que está realmente atomizado y donde las necesidades del cliente nos van a poder permitir de una manera muy democrática a aquellos que os forméis y que os guste este mundo en desarrollar soluciones y servicios utilizando los grandes cerebros, la infraestructura, los modelos y resolviendo los problemas con el cliente. Y la gran pregunta, ¿no? ¿La IA me va a quitar mi trabajo? ¿Nos va a quitar el trabajo la IA? Pues realmente yo creo que no, pero gente, empresas que sepan utilizarla, sí que nos van a quitar el empleo, ¿no? El futuro sí es cierto, y lo decían antes en el vídeo de entrada, que ha llegado antes de lo que nosotros esperábamos, y la velocidad es algo que sí que rige mucho la vida en la que, cómo nos comportamos y cómo nos comportamos en el ambiente personal y en el laboral, ¿no? Esta cultura de la inmediatez. Pero me gustaría hacer una pequeña reflexión de qué buscamos las empresas, cómo llamamos eso del nuevo trabajo, esos nuevos roles, de qué va de verdad. Es decir, vamos a intentar ver cuáles son mitos y las grandes corporaciones, y yo creo que también aplicado a la pequeña empresa. Lo hablamos en charlas de talento. No necesitamos superprogramadores, necesitamos supercuriosos. Gente despierta, gente que realmente, al final, la competencia del futuro no es saber, es saber aprender y saber aprender más rápido que los demás. Lo estábamos viendo por las velocidades. Pero una de las características humanas es liderar, es asumir riesgos y es la única manera de tener éxito en la parte profesional. En la compañía en la que yo trabajo, que es HP, esto lo denominamos Future Ready People. Gente, aquellos empleados, perfiles que están preparados para el futuro. Nosotros trabajamos en saber cómo tiene que o qué tenemos que hacer para que la empresa sobreviva o viva 10 años más. Y el empleado es una de las piezas fundamentales dentro del éxito de una corporación a 10 años vista. Entonces, aquí, y cuidado, esto no tiene que ver con la edad, porque ve mucho público joven. O sea, ser future ready o estar dispuesto o preparado para el futuro tiene que ver con una serie de valores como la mentalidad de crecimiento, adaptabilidad extrema, resiliencia, capacidad de hacerse las preguntas correctas, criticarse a sí mismo, habilidades técnicas, habilidades no técnicas aplicables para el mundo técnico. Y como áreas de oportunidad, igual que vamos a ver trabajos que se van a ver afectados directamente por la irrupción de la inteligencia artificial o la inteligencia artificial generativa, es que también se abre una puerta a la oportunidad de nuevos empleos que ahora mismo, según estamos hablando, pues están abriendo posiciones pues como ingenieros de prompting, analistas de datos, supervisores de modelos de inteligencia artificial, diseñadores de experiencias humano-máquina, incluso especialistas en ética o en ética de la inteligencia artificial y sus algoritmos. Y aquí viene una reflexión personal que quiero compartir con vosotros, porque esto de la IA, creo que es una palabra ya muy manida, la inteligencia artificial. Lo primero que quiero decir es que yo adoro el momento que estamos viviendo. Lo disfruto, lo estudio y lo uso. Y creo que la inteligencia artificial generativa es una de las herramientas más poderosas que hemos creado o que la humanidad ha creado en los últimos años. Pero como cualquier herramienta, conlleva riesgos si dependemos demasiado de ella. Para mí es el reto de el piloto o el pasajero. Yo no quiero ser el pasajero de la inteligencia artificial generativa, quiero ser el piloto de la misma. Esta es una herramienta poderosa y conlleva riesgos, y especialmente en aquello que nos hace humanos, por ejemplo, la creatividad y el liderazgo. Aquí no hay
atajos, hay que trabajar, hay que ser concienzudo. Y para mí hay una serie de riesgos que aparecen cuando apagamos 3 habilidades humanas que deberían estar siempre encendidas. 3. 1. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico no significa o significa no aceptar la primera respuesta. Significa interrogarla, desafiarla. Los líderes del futuro preguntan, ¿qué falta? ¿Qué supuestos hay detrás? ¿Podemos hacer un stress test de esta idea? Dime dónde puede estar el error. Esto sería utilizar la inteligencia artificial y no quedarse en la superficie de una primera respuesta sobre un prompt vago. La segunda es la curiosidad. La curiosidad es la que convierte a la inteligencia artificial en un colaborador. Buenos prompts son buenas preguntas. Ajústame este discurso para una audiencia escéptica. Dime cuáles pueden ser las contraideas sobre la idea que estoy intentando desarrollar. Esto es utilizar la inteligencia artificial de manera correcta. El ser curioso, el pensamiento crítico y, por último, el aprendizaje continuo. Para mí, el aprendizaje continuo es el sistema operativo. Nosotros tenemos que aprender y adaptarnos a las nuevas herramientas y no al contrario, ¿vale? Os digo una cosa también, y la creatividad, esto es innegociable, no puede ser repetición. La creatividad no depende de un prompt y de una respuesta. La creatividad necesita imperfección muchas veces, necesita intuición, emociones, pasión, y eso es todo lo que nos hace únicos a nosotros. La inteligencia artificial, en otras palabras, puede escribir la historia perfectamente, pero solo nosotros somos capaces de darle el significado correcto. Y así estamos construyendo los lugares de trabajo del futuro. Y nuestro deber como líderes y como ciudadanos y como personas es asegurarnos que la tecnología amplifique la humanidad y no al contrario. Por eso este mensaje optimista. No quería desaprovechar la oportunidad, y me quedan menos de 3 minutos. Yo trabajo en una compañía que se llama HP. Se caracteriza porque se fundó hace 86 años, este año cumple, y fue la primera compañía de 2 tipos en un garaje, de 2 innovadores en un garaje. Y fue la primera compañía que se fundó en Palo Alto, California, y fue el germen de la creación de aquello que se conoció después, posteriormente, como Silicon Valley. Bill Hewlett y Dave Packard juntaron todos los ahorros que tenían, aproximadamente $500, para montar en el taller sin calefacción de Dave su empresa. Echaron una moneda al aire para decidir cómo el orden de su nombre y decidieron que se iba a llamar Hewlett Packard. Esta compañía la lanzaron con un solo producto, el oscilador de audio. Un producto que hicieron ellos, una manufactura, dentro de su garaje, y tuvieron un primer cliente al cual le vendieron 7 dispositivos, que se llamaba por aquel entonces Walt Disney Studios. Walt Disney compró 7 osciladores de audio para poder insertar el audio en la película Fantasía. De ahí, este garaje se ha ido transformando en un gran éxito de empresa que ha perdurado más de 8 décadas y fue la primera startup de 2 tipos en un garaje, como decía, y se ha ido consolidando de tal manera como para emplear a más de 50.000 personas en todo el mundo, en más de 150 países. Pero lo que sí que os quería transmitir, y es una reflexión, es que estos fundadores escribieron sin saberlo, para mí, un manual de trabajo que es muy válido y aplicable en la era de la inteligencia artificial. Estos cambios que estamos sufriendo, y es verdad que forman parte intrínseca de la cultura de la compañía en la que yo he crecido, y se denominaba o se denomina el HP Way. Ellos, estos 2 fundadores, definieron una serie de reglas para poder trabajar en ese garaje tan diminuto, se llamaba The Rules of the Garage, y estas reglas son muy, muy sencillas y ya podéis ver que es muy aplicable a los tiempos que corren. Creer que podéis cambiar el mundo. Trabajar rápido, liberad herramientas, trabajar cuando sea.
tenéis que saber cuándo trabajar solos y cuándo apoyaros en los compañeros. No política, no burocracia, no tiene sentido en un garaje. El cliente es el único que define si tu trabajo está bien hecho o no. Las ideas radicales no son malas ideas. Inventar distintas maneras de trabajar, ahí lo dejo. Hacer una contribución todos los días, ser consciente de que hay que hacer una contribución diaria, creer que juntos podemos hacer cualquier cosa y construir sobre las ideas de los demás. La IA no te va a quitar el trabajo, pero una persona que sepa inteligencia artificial probablemente sí. El hardware y la infraestructura están consolidados, los modelos están concentrados, pero el impacto está abierto. En 1939, Bill y Dave no tenían un manual de instrucciones, solo con propósito, curiosidad y convicción de que podían cambiar el mundo. Y hoy, 86 años después, el garaje sigue abierto. Y el futuro del trabajo lo vais a ir construyendo vosotros. Así que nada, muchísimas gracias y un placer conoceros. Luego hablamos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Enhorabuena, ya sabéis. Pensamiento crítico, curiosidad, aprendizaje continuo. Y yo añadiría esa cuarta que ha dicho Carlos. Por Dios, no os quedéis parados en las escaleras mecánicas y si lo hacéis, poneros a vuestra derecha.